A ver, si alguien se rompe un brazo, el proceso para descubrir qué ocurre es, bueno, es bastante tranquilizador dentro de lo malo, la verdad. Sí, claro, porque es simple. Exacto. O sea, uno va al médico, le hacen una radiografía y la imagen muestra una línea blanca ahí, súper clara. Y el médico simplemente la señala con el bolígrafo y dice, pues ahí está, esa es la fractura. Ujú. Es binario, o está roto o está sano. Y la cosa es que existe esta expectativa general de que cuando analizamos una estructura, ya sea la anatomía humana o los cimientos del mundo en el que vivimos, podamos aplicar esa misma precisión clínica. Ya. Nos encanta tenerlo todo bajo control. Totalmente. Nos encanta que las cosas sean visibles, que sean asépticas, que se puedan meter en cajitas perfectamente ordenadas, ¿sabes? Claro, porque ese enfoque empírico nos da una tremenda sensación de control. Ver el orden natural de las cosas expuesto de forma clara, digamos que reduce la ansiedad existencial que todos tenemos. Ujú. Pero el problema surge cuando damos un paso fuera del mundo físico y nos adentramos en el territorio de la expresión humana visceral, cuando intentamos diagnosticar las profundidades de la psique, la moralidad o, no sé, el trauma colectivo. Ahí la radiografía ya no sirve de nada. Exacto. De repente esa máquina de rayos X se cortocircuita por completo. Ya no hay líneas blancas nítidas. Nos encontramos mirando un paisaje diagnóstico que es francamente turbio, oscuro y a menudo insondable. Pues bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy nuestra misión es precisamente adentrarnos de lleno en ese terreno pantanoso, rompiendo por completo la máquina de rayos X. Vamos a ir a ciegas. Casi, casi. Vamos a diseccionar un texto que funciona casi como una antirradiografía. Fíjate. Específicamente se trata de un poema cortísimo, de apenas 16 versos, que se titula Deforme, todo en mayúsculas, y está extraído de un documento que sencillamente se llama texto. Un título muy contundente. Sí. Y, a ver, es importante advertir desde el principio a quien nos escuche. Aunque la lectura se hace en menos de un minuto, tiene una densidad asombrosa. Es un bloque de hormigón. Tal cual. Es un viaje oscurísimo a través de imágenes grotescas que exploran el sufrimiento humano, la religión y lo que solo puedo describir como una decadencia a nivel cósmico. Vale, vamos a desgranar esto, porque las metáforas que vienen a continuación definitivamente no son aptas para estómagos sensibles. No, desde luego que no. Pero bueno, conforman un rompecabezas lingüístico absolutamente fascinante. Es un reto monumental para cualquier lector. Lo que este autor logra en solo 16 líneas es colapsar por completo el espacio entre lo microscópico, lo corporal, lo espiritual y lo planetario. Todo a la vez. Todo a la vez. No hay respiro, ni siquiera una introducción amable para que te acomodes. El texto no lleva a nadie de la mano. Es que te agarra por el cuello y te empuja directamente al abismo desde la primera sílaba. Literalmente desde la primera línea. O sea, el poema arranca con las palabras bifurcaciones sifilíticas. Uf. Y justo después, sin darnos ni un segundo para procesar esa imagen de enfermedad física ramificada, nos golpea con la siguiente frase que es bífida alma fecalizada por Dios. Madre mía. Es decir, entrelaza de inmediato la podridumbre física extrema, como es la sífilis, que además es una enfermedad históricamente cargada de un estigma brutal, con el concepto último de la pureza espiritual. Arrastra la idea intocable del alma directamente hacia el fango más absoluto. Y fíjate, cuando leo lo de bífida alma, mi mente se va directamente a la naturaleza. ¿En qué sentido? Pues pienso en la lengua dividida de una serpiente, que es como el símbolo tradicional y casi universal del engaño, de la traición, del veneno en muchísimas mitologías. Nos presenta un alma que no está entera, que está fracturada y juega a dos bandos. Claro. Lo fascinante aquí es cómo se deconstruye, en solo 3 o 4 palabras, toda la idea tradicional de la dualidad occidental, ¿sabes? Históricamente, en la filosofía y la religión, se asume que el cuerpo es corruptible, que enferma, que muere, pero el alma permanece inalterable y pura. Como que está blindada, ¿no? Exacto. Es el último refugio de lo sagrado frente a la decadencia del mundo material. Sin embargo, este texto infecta el refugio mismo. La sífilis no es una elección casual por parte del autor. Ya, ataca a todo. Claro, es una enfermedad que corrompe la carne, pero que en sus fases finales ataca el sistema nervioso y destruye la mente. Al hablar de un alma sifilítica, se presenta la enfermedad como un estado originario del espíritu. Y luego, por supuesto, remata con esa imagen escatológica de la intervención divina. Esa frase de fecalizada por Dios,
a ver, me parece de una blasfemia brutal, casi táctil. Sí, sí. Pero me genera una duda profunda. O sea, al usar una palabra tan gráficamente degradante asociada a la figura del creador, sugiere el texto que la autoridad divina, aquello que la humanidad siempre ha considerado sagrado y purificador, ¿es en realidad la fuente misma de la corrupción en lugar de su cura? Inevitablemente. Yo estoy convencido de que el autor invierte por completo el orden cosmológico al que estamos acostumbrados. Claro. En lugar de un creador que limpia, que bautiza y redime, tenemos una entidad divina que degrada, que ensucia al ser humano de la forma más humillante posible. No hay redención a la vista por ningún lado. Ninguna. Y esto se vuelve aún más complejo y retorcido con el verso que le sigue inmediatamente, donde habla de que han sido castrados los pecados de nuestro falo. Espera, un momento. Detengámonos ahí porque necesito hacer de abogada del diablo un segundo. Adelante. Desde una óptica puramente dogmática o teológica, erradicar la capacidad de pecar suena a salvación absoluta, ¿no? Es decir, si una divinidad elimina los pecados de raíz, ¿por qué asumes que esta castración es una pérdida y no una purificación, violenta si quieres, pero en última instancia divina y necesaria? Es una excelente objeción, la verdad, pero creo que la clave está en el verbo elegido. Fíjate en la acción mecánica que describe. A ver. No dice que los pecados han sido perdonados, o absueltos, o redimidos. Dice castrados. El perdón implica un acto de amor y de comprensión hacia un ser que ha fallado. La castración, en cambio, es una mutilación física irreversible. Uf, ya. Implica arrancar la capacidad misma de acción. Si se castra la capacidad de pecar, se aniquila el libre albedrío humano por completo. ¡Wow! Acabo de darme cuenta de la implicación de eso. O sea, si no puedes elegir pecar, tampoco tiene ningún mérito elegir no hacerlo. Exactamente. Al castrar la capacidad de pecar, se elimina la agencia del individuo. Ya nadie es bueno por elección moral. El ser humano se convierte simplemente en una criatura impotente, mutilada espiritualmente. Como un autómata. Eso es, incapaz de actuar por sí misma. Es una forma de determinismo biológico impuesto por un creador cruel. Te quita la capacidad de equivocarte. Sí, pero a costa de amputarte la libertad fundamental. Es una sensación de impotencia absoluta frente a una divinidad que en el fondo no te salva, sino que te neutraliza. Claro, visto así es desolador. No se trata de alcanzar la pureza, sino de quedar reducido a la nada mediante una amputación forzada. Y a ver, si pensamos que el alma individual está así de corrupta y neutralizada, lo lógico sería buscar la salvación fuera, ¿verdad? Mirar hacia arriba y esperar que el universo o el cielo ofrezcan algún tipo de consuelo. Sería el instinto natural. Exacto. Pero el poema cierra esa puerta de golpe. Pasa de la corrupción interna al entorno exterior para demostrarnos que el cosmos entero está igual de enfermo. Hay un reflejo inmediato, sí, entre el microcosmos y el macrocosmos. El individuo está roto por dentro y al alzar la vista, pues encuentra un universo que es básicamente un espejo de su propia podredumbre. Sí, sí. Y el texto lo describe de forma implacable. Dice, cercenados los martirios, de cielo demacrado, acuchillando a la avara agonía, sobre estas manchas impuras. Imágenes fortísimas. La mirada se eleva, en efecto, pero el cielo no ofrece absolutamente ninguna salvación. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque nos encontramos con un oxímoron tremendo, una contradicción que te frena en seco, que es la avara agonía. A primera vista uno se pregunta por qué la agonía, que es una experiencia de pérdida y de dolor, sería avara o codiciosa. Pero a ver, si analizamos la psicología del dolor agudo, funciona exactamente así. Totalmente. Es como un agujero negro masivo. Cuando una persona sufre de manera muy intensa, ese dolor quiere consumirlo absolutamente todo. No permite pensar en qué se va a cenar, ni en los proyectos de futuro, ni siquiera en la familia. Te secuestra. Exacto. El dolor acapara cada milisegundo de la consciencia. Nunca se sacia, exige el 100% de la atención humana. Es, por definición, la entidad más egoísta y avara que existe. Si conectamos esto con la imagen general del pasaje, esa avaricia de la agonía, ese agujero negro de dolor del que hablas, encaja a la perfección con la descripción de un cielo demacrado. Ya, claro. Porque un cielo demacrado es una imagen visual muy potente. Nos habla de un firmamento consumido, enfermo, con los huesos marcados, digamos, desnutrido de cualquier esperanza o de presencia divina benevolente. Es brutal. El autor está proyectando la enfermedad clínica del ser humano en el lienzo más colosal posible, que es la propia naturaleza.
Y hay un detalle teológico devastador que mencionaste al leer los versos y que merece mucha atención, cuando dice, cercenados los martirios. Volvemos a las amputaciones, Exacto. a los cortes limpios y violentos. Pero, a ver si lo entiendo bien. Un martirio suele ser algo que se busca o se acepta por un bien mayor, ¿verdad? Así es, tradicionalmente sí. Históricamente un martirio es un sufrimiento que tiene un propósito superior. Es el dolor santificado. Vale. Alguien muere o sufre atrozmente por una causa, por una creencia inquebrantable. Y la narrativa religiosa dicta que ese sufrimiento le otorga una aureola de gloria eterna, ¿no? Hay un público, ya sea divino o humano, que valida ese dolor. Claro que le da sentido. Eso es. Pero si los martirios están cercenados, cortados de raíz en un universo presidido por un cielo demacrado, lo que queda es sufrimiento en el más absoluto vacío. O sea, es decir, si no hay un Dios benevolente mirando y resulta que el cielo está hambriento y enfermo, el acto de sacrificarse pierde todo su valor. Precisamente. No hay testigos que validen el sacrificio. No hay gloria, no hay santidad, no hay ninguna recompensa celestial esperando al otro lado. Nada. Solo quedan, como dice literalmente el texto, manchas impuras. El sufrimiento se despoja de toda su nobleza narrativa. Es dolor porque sí, dolor sin sentido. Es como si el poema estuviera gritando: el ser humano va a sufrir enormemente, de formas inimaginables, y no servirá para absolutamente nada. Sí, sí. Es el nihilismo llevado a su expresión clínica y poética más cruel. Y me parece brillante, aunque a la vez aterrador, cómo el poema estructura este recorrido. O sea, empezamos atrapados en las entrañas de un alma bífida, subimos la mirada hacia un cielo demacrado buscando respuestas, nos damos cuenta de que el universo está vacío de significado y entonces la gravedad inevitablemente hace su trabajo. Todo cae. Esa inmensa pesadez cósmica no se queda flotando en las alturas. Cae a plomo de vuelta al suelo y se estrella directamente contra la anatomía humana. Es la somatización del dolor en su máxima y más violenta expresión. Es un regreso brutal al plano terrenal y orgánico, desde luego. Toda esa angustia filosófica y teológica se vuelve insoportablemente física. El autor no permite que el dolor se quede solo en el ámbito de las ideas abstractas. No, para nada. El texto es muy gráfico al respecto. Menciona la psicosis visceral y el autor escribe textualmente que esta psicosis en tu vientre resbala. Uf. Luego habla de condenatorios escozores de rígida hambruna y finalmente llega una frase que a mí personalmente me paraliza, que es: la espesura yerma de la discordia seca cada hueso interno de nuestro cuerpo. Es una barbaridad de imagen. Pasamos del concepto abstracto de la mente, que es la psicosis, y la convertimos en un líquido espeso que resbala por las vísceras. Es la representación de esa ansiedad clínica que te revuelve el estómago, pero elevada a una dimensión casi de terror corporal, ¿sabes? Sí, casi como de película de terror. Totalmente. Y luego está esa contradicción maravillosa y terrible a la vez, que es la espesura yerma. Para visualizarlo es como si alguien intentara caminar por una niebla densísima, casi sólida, que ahoga los pulmones y no permite avanzar. Pero que al mismo tiempo, si uno intenta cerrar la mano y agarrarla para sostenerse, se da cuenta de que está completamente vacía y muerta. No hay nutrientes, no hay oxígeno, no hay nada que sustente la vida, solo una masa espesa que asfixia. Esa metáfora visual del banco de niebla asfixiante captura perfectamente la atmósfera opresiva del poema. Y esto plantea una pregunta importante sobre el vocabulario intensamente táctil y médico que el autor decide utilizar en esta sección. A ver. Habla de condenatorios escozores de rígida hambruna. La palabra rígida, fuertemente asociada a la hambruna, nos transporta mentalmente a la rigidez cadavérica, al rigor mortis. Claro. Pero se refiere el poema a una falta de alimento real y calórico que mata de hambre a la población. Yo creo que el texto sugiere un mecanismo mucho más siniestro. ¿En qué sentido? Sugiere que la discordia, esa espesura yerma y densa de la que hablábamos hace un momento, es el verdadero veneno activo. La discordia, entendida como el conflicto constante, la hostilidad interna y externa, es tan increíblemente tóxica que literalmente deshidrata la biología humana desde dentro. Pero, a ver, te planteo una duda sobre esa elección anatómica. ¿Por qué el autor elige específicamente decir que la discordia seca
cada hueso interno de nuestro cuerpo, en lugar de, no sé, decir que seca el corazón o que nubla el cerebro. Ya, es curioso. Los huesos parecen una elección muy mecánica, casi arquitectónica, para hablar de algo tan emocional como la discordia. Es que es una elección brillante precisamente por su naturaleza arquitectónica. Médicamente hablando, los huesos no son solo estructuras de soporte inerte. Son el andamiaje fundamental del cuerpo, el núcleo profundo donde se encuentra la médula. Ya, de donde nace todo. Exacto, el lugar exacto donde se produce la sangre nueva y donde reside nuestra fuerza estructural para mantenernos erguidos. El corazón bombea, el cerebro piensa, pero los huesos sostienen todo el peso de la existencia. Claro, claro. Si la discordia seca cada hueso interno, significa que el conflicto ha penetrado muchísimo más allá de la piel, más allá de la ansiedad estomacal superficial de la que hablábamos antes. Ha llegado a la base. Ha llegado a los cimientos microscópicos de lo que nos hace humanos. La enfermedad espiritual ha provocado, digamos, una osteoporosis severa del alma. Se ha cobrado la estructura fundamental que permite a una persona mantenerse en pie frente a la vida. Lo cual nos deja arrastrándonos por el suelo, figuradamente hablando, colapsados bajo nuestro propio peso, porque nuestros pilares internos se han convertido en polvo. Así es. Y es exactamente en este punto de colapso total, donde ya no hay defensa posible, donde el poema nos entrega su veredicto final. Hemos visto los síntomas iniciales, hemos analizado las radiografías del alma infectada, del cielo enfermo y de los huesos deshidratados. Y ahora llega el momento de que el autor firme el diagnóstico definitivo. Las últimas 3 líneas dictan la sentencia. Sinceridad crucificada por el ego malformado de este orbe lisiado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que, después de buscar por todas partes, por fin encontramos al paciente cero de esta pandemia cósmica. Hemos encontrado el patógeno real, que inició toda la cascada de destrucción. O sea, llevándolo un paso más allá. Deduzco de este cierre tan rotundo que el título del poema, la palabra deforme, escrita en mayúsculas, no es un adjetivo dirigido a una sola persona o a un paciente asilado en una habitación. No. No se refiere únicamente a un cuerpo individual plagado de sífilis o a un alma solitaria vagando por ahí. Al mencionar explícitamente el orbe lisiado, nos confirma que el mundo entero es la criatura deforme. Es una denuncia global, un diagnóstico extendido a escala planetaria. Totalmente. Es una síntesis magistral que da sentido a toda la progresión caótica del texto. Todo el sufrimiento inútil de los martirios cercenados, la angustia del cielo demacrado, el alma fecalizada desde el principio. Todo eso tiene una causa raíz. Y esa causa original, ese virus primordial, es el ego malformado. El ego entendido como la obsesión desmedida por uno mismo, la soberbia humana que se desborda y lo consume todo. El ego es la enfermedad. Es la verdadera y originaria infección. Es la bacteria exacta que ha provocado toda esa sífilis espiritual mencionada en el primerísimo verso. El ego ha retorcido y ha malformado la arquitectura del mundo entero. ¿Y cuál resulta ser la víctima final y absoluta de ese ego descontrolado? Pues la sinceridad. El poema habla de una sinceridad crucificada. Es una imagen de una potencia abrumadora, porque la crucifixión nos devuelve de inmediato al imaginario religioso del principio, ¿no? A los conceptos de martirio y divinidad. Pero aquí no se está crucificando a un Mesías humano, ni a un profeta. Claro, se crucifica un concepto. Se crucifica un concepto abstracto y vital, la verdad pura, la conexión genuina entre seres vivos, la capacidad de ser honesto, vulnerable y real frente al otro. En este orbe lisiado, el ego es tan frágil e hinchado que simplemente no soporta el espejo de la sinceridad. Ya. Así que decide ejecutarla públicamente, empleando además el método más lento, doloroso y humillante concebible. Y el golpe maestro del autor es mostrar las consecuencias de esa ejecución. Fíjate que al matar la sinceridad en la cruz del ego, la humanidad destruye el único antídoto posible contra esa psicosis visceral y contra la discordia que seca los huesos. Nos quedamos sin defensa. Exacto. Si la sinceridad muere y desaparece de la ecuación, lo único que nos queda para comunicarnos es la lengua bífida de la serpiente, el engaño y la traición que vimos en el verso inicial. Es aquí donde uno se da cuenta de que el poema traza un círculo perfecto. Un bucle, sí. Un bucle de retroalimentación de causa y efecto.
El ego, malformado, asesina a la sinceridad. Ese asesinato genera una espesa discordia entre los seres humanos. Esa discordia seca y debilita los huesos, corrompiendo finalmente el alma y dejando a toda la especie agonizando bajo la mirada indiferente de un cielo vacío. Es asfixiante, de verdad te lo digo, pero la maquinaria del poema es impecable. Recapitulando un poco toda la trayectoria de este análisis, porque resulta verdaderamente asombroso lo que un escritor puede lograr condensar en apenas 16 líneas. Es un ejercicio de condensación brutal. Este breve fragmento extraído del documento texto no funciona como una lectura ligera para antes de dormir, funciona como un bisturí afiladísimo operando sin anestesia. Totalmente. Comienza abriendo en canal el concepto del espíritu para mostrarnos una infección incurable de origen divino. Luego nos toma por la barbilla, por así decirlo, y nos obliga a mirar hacia arriba, hacia un cosmos que se revela indiferente, famélico e incapaz de validar nuestro dolor. Inmediatamente después, la gravedad devuelve ese horror cósmico directamente a nuestro sistema nervioso y esquelético, deshidratando nuestra capacidad de mantenernos en pie. Y ahí llega el golpe final. Eso es, para finalmente soltarnos a la cara quién es el verdadero asesino detrás de todo esto. Nuestro propio ego humano, reinando de forma tiránica sobre un planeta que ha quedado cojo, un orbe lisiado. El autor ha desplegado un arsenal de imágenes implacables, casi sádicas en su precisión, para asegurarse de no dejar ninguna vía de escape intelectual a quien lee. Podríamos definirlo, la verdad, como una autopsia poética e hiperrealista realizada en tiempo real sobre la condición humana. Y es fundamental comprender que la extrema crudeza del lenguaje no es un capricho sádico del autor. No, no es gratuito. Es una necesidad estructural. Si el autor hubiera optado por utilizar palabras suaves o elípticas o eufemismos para describir este nivel de putrefacción moral, el mensaje central se habría diluido por completo hasta perder su impacto. Ya no sería lo mismo. Claro. La violencia extrema del léxico elegido, el uso constante de referencias clínicas a escozores, sífilis, vísceras, mutilaciones y castraciones, actúa como un mecanismo de retención. Fuerza a quien se asoma a estos versos a mantener los ojos abiertos de par en par, imposibilitando el reflejo natural de apartar la mirada frente a la incomodidad. Y esto me lleva a reflexionar sobre la relevancia y la utilidad real que tiene sumergirse en una literatura tan sumamente oscura y pesimista. A ver. Alguien que nos escuche podría plantearse, y con toda la razón del mundo, ¿qué necesidad hay de leer algo tan profundamente perturbador? El mundo real ya tiene bastantes problemas como para añadir esta angustia de forma voluntaria. Es una pregunta muy válida, ¿sí? Pues yo defiendo que este tipo de arte, al actuar como un espejo implacable, que no distorsiona ni suaviza los defectos, posee un valor incalculable. Reconocer de frente estas deformidades latentes en nuestro entorno social, atreverse a ponerle el nombre de ego al patógeno que nos aísla e identificar clínicamente cómo la discordia y el conflicto nos van secando lentamente por dentro. Supone un ejercicio casi de higiene mental. Es un paso doloroso, pero absolutamente necesario para llegar a comprender las inmensas vulnerabilidades que todos compartimos como especie. Sin duda. Solamente siendo capaces de mirar a la oscuridad a la cara con esta claridad diagnóstica, podemos llegar a entender por qué resulta tan urgentemente crucial valorar, fomentar y proteger con uñas y dientes cualquier destello de sinceridad de nuestras vidas antes de que el entorno acabe por crucificarla en nuestra rutina diaria. Concuerdo plenamente. El arte oscuro, la literatura de confrontación, no se escribe con el único propósito de deprimir al lector. Exacto. Existe fundamentalmente para advertirle. Actúa como el canario en la mina de carbón que alerta del gas tóxico antes de que sea demasiado tarde. Qué buena analogía. Al tomarse el tiempo de describir con semejante nivel de detalle macabro los síntomas avanzados que padece este orbe lisiado, el poema nos está ofreciendo una valiosa oportunidad de introspección para examinar el tamaño y la influencia de nuestro propio ego. Ya, nos pone contra las cuerdas. Nos acorrala y nos obliga a preguntarnos, en la intimidad de nuestra propia conciencia, si nosotros también somos portadores asintomáticos de esa misma infección de arrogancia que silencia la verdad de los demás y que ayuda a perpetuar el ciclo del engaño. Totalmente cierto. Es un diagnóstico preventivo amargo, pero necesario para cualquiera que tenga la valentía de leerlo e interiorizarlo. Y volviendo
a modo de cierre, a esa imagen inicial con la que abrimos nuestro análisis. A la radiografía. A la radiografía, exacto, a esa necesidad tan humana y comprensible de tener siempre a mano una imagen clara, con bordes perfectamente definidos en blanco y negro, para saber exactamente dónde se localiza el daño y cómo aplicar la escayola. Este poema coge nuestra querida máquina de rayos X, esa necesidad de buscar respuestas fáciles y asépticas, y la hace añicos contra el suelo. Nos demuestra de forma brutal que la fractura real no se encuentra localizada en un hueso concreto que podamos inmovilizar. Está en todas partes. Exacto. La grieta atraviesa la misma fábrica de la realidad moral en la que habitamos. La infección producida por el ego lo impregna absolutamente todo de forma sistémica, desde la intención más profunda e inconfesable del alma hasta las estrellas del cielo más distante. Y, siendo honestos con la brutalidad del texto, el pronóstico médico que ofrece el poema es extremadamente reservado. Muy sombrío. El autor no concede el consuelo de una cura fácil, ni un manual de instrucciones para sanar el mundo. Termina abruptamente y nos deja a solas con la herida completamente abierta y expuesta al aire. Y precisamente con la imagen de esa herida abierta en la mente, hay un último pensamiento, una pequeña semilla de duda que me gustaría dejar suspendida en el aire hoy. Adelante. Algo complejo para que cada uno pueda masticar, debatir o explorar en la tranquilidad de la soledad. A ver. Si asumimos la premisa del texto, si como dicta este poema de forma tan clínica y rotunda, la sinceridad pura termina siendo irremediablemente crucificada por el ego malformado de las masas en un mundo que ya está estructuralmente lisiado, ¿es siquiera posible concebir que exista la verdadera sinceridad y que sobreviva sin ser destruida por su entorno? Buena pregunta. Dicho de otro modo mucho más crudo, en un ecosistema humano y social que parece estar diseñado y sostenido casi por entero sobre los pilares gemelos de la mentira conveniente y la protección del ego, ¿acaso el simple acto de atreverse a decir la verdad absoluta garantiza, casi por ley natural, que uno acabe convertido irremediablemente en el próximo mártir?